Fouad Faraj, él es Mining Solution Team Lead en Minesys. Fouad, bienvenido. Un fuerte aplauso para ti, que te vaya bien en la presentación. Adelante. Buenos días a todos. Cada vez que cargamos un balde y se descarga en un camión, se hace una apuesta. Una apuesta si ese material es mineral o desmonte. Y claro, se hace el mejor esfuerzo con modelos geológicos o el mismo ojímetro del palero, pero siempre existe una incertidumbre que si se cargó ese camión es verdaderamente mineral que va a planta o desmonte que ir a botadero. Y pues esa incertidumbre ha causado que millones de toneladas de desmonte han sido procesados en planta y millones de toneladas de mineral han sido mandado a botadero. Por este mismo motivo, mi empresa MineSense de Canadá ha desarrollado sensores XRF que se instalan en los baldes de las palas para medir el ley de mineral en tiempo real y asegurar que cada camión vaya a su destino correcto. Mi nombre es Fouad y voy a presentar un caso de una mina peruana usando unos datos recientes de 2025 donde tuvimos un gran éxito. Bueno, un poco introduciendo el desafío Ore Control que existe hoy en día. Aquí un estudio de Harry Parker donde comparó pues, el modelo de largo plazo con un modelo de corto plazo y vemos muchos cambios entre qué es pensado, dónde estaba el desmonte, dónde estaba el mineral. Y pues claro, ya con el muestreo de los blast holes se tiene una mejor idea de dónde están esas transiciones, ahí como mostró aquí abajo. Y claro, el geólogo ahí hizo sus polígonos para despachar ese azul oscuro como desmonte y tratar de recuperar todos los colores ahí de mineral. Y claro, inevitablemente hay una pérdida de mineral ahí en el desmonte y una ilusión de desmonte que termina en el proceso. Y cuando hablo de los pozos de tronadura, siempre hay ese muestreo y pues por cada uno de esos puntos, esos bloques 5x5, se requiere hacer un buen esfuerzo en terreno para conseguir esa ley, para hacer ese modelo, para dibujar esos polígonos, para despachar material como mineral o desmonte. Y pues aquí un ejemplo de una mina peruana, hicieron un análisis bastante exhaustivo donde sacaron 42 muestras de ese cono de blast hole, que son alrededor de 3 toneladas, y ya vemos las leyes, la distribución de leyes en ese cono, vemos leyes de punto 3 arriba al oeste y ya al sur leyes de punto 7. Esto lo que nos dice es que hay una gran variedad de ley en esa escala de metros, ¿no? O sea, justo en esas transiciones de mineral y desmonte hay mucha incertidumbre acerca de ¿es esto mineral o es esto desmonte? Así aquí vemos una pala PH 4100 con todos los componentes del sensor XRF. Ahí en encima del balde se ven los 3 sensores, tenemos 3 por tema de redundancia. Y fundamentalmente lo que está dentro de esas cajas es lo mismo que tienen las pistolas XRF, que ya conocen, que pues hacen una medición de ley muy puntual. El único cambio aquí que hemos hecho es robustecer esa tecnología para que aguante el frente minado. Y claro, ahí es el rollo cable que pues trae la energía al balde, se transmiten los datos al sistema de flotas y todo esto en tiempo real. Así que pues ahí pueden apreciar cómo es una instalación típica, los sensores en los baldes, el enrollacable que trae el poder y ya los otros componentes de la computadora están adentro del cuerpo de la pala para procesar todo en tiempo real. Aquí un pequeño video, van a ver acá este palero cuando ataca hasta frente, ese balde empieza a llenarse con material y durante ese ciclo de llenado se hacen mediciones continuas para generar la medición de ley. Así que pues aquí ya el palero está entrando hasta frente y en lo que entra en el material se generan estos espectros XRF igual a la pistola y cada pico es un elemento, es un ley, medimos hierro, cobre, zinc, arsénico, plomo y varios otros elementos relevantes y pues ya en base a eso, después del ciclo de llenado ya tenemos un ley para ese balde. Así que pues si 3 o 4 baldes entran al camión, se hace un promedio de esos baldes, o sea aquí un balde de 0.6, 0.4 y 0.5, los promediamos para tener la ley de este camión de 0.5. Y pues ya esta información se pasa al sistema de flotas de la mina para hacer el destello de camión. Si se estaba minando el desmonte y se encontró un mineral, se desvía la planta. Si está minando mineral y se encontró ilusión, ya ese camión se manda al botadero. Ahora vamos a ver los casos de uso que tuvimos en una mina peruana, mina de cobre, alto tonelaje, poco bajo ley, una de las minas en gran altura aquí.
Y pues aquí vemos un banco y vemos el modelo de bloque de corto plazo, 5x5, ya alimentados con los pozos de voladura, este es el mejor dato que tiene el geólogo actualmente. Ya cuando pasa la pala por este banco, tenemos leyes puntuales por cada camión. O sea, aquí en gris este es monte menor a 0.1 y en colores es el diferente rango de mineral. Y ahora lo que pueden ver, cada círculo es un camión, la ley de un camión censado por la pala con sensor XRF. Y a grandes rasgos vemos que está bastante similar, ¿no? O sea, ahí en el cuerpo mineral al oeste se ven las altas leyes 0.4, 0.5, ahí a la derecha se ve el desmonte de 0.1 y pues viéndolo así un banco entero están bastante similares las leyes. O sea, cuando reconciliamos el modelo de corto plazo con los datos de los camiones, las leyes promedio salen bastante cercas. Aquí tenemos 2.400 bloques, censamos 4.000 camiones y pues la ley promedio de los bloques salió 0.24 de cobre. La ley promedio de los camiones sale 0.25. Si a grandes rasgos las leyes reconciliamos muy bien con el modelo de corto plazo. Pero claro, cuando nos enfocamos ya, como mencioné antes, a escalas de aquí cada bloque es 5 metros. Ahí es donde vemos unas diferencias muy interesantes que pues impactan mucho el desvío de los camiones. Acá pues ya tenemos varios bloques 5x5, aquí 0.2, 0.4 de ley, aquí en medio. Cuando ahora pongo los datos de los camiones encima, cada punto es un camión con la ley censado por la pala y vemos de inmediato unas diferencias muy interesantes, ¿no? Aquí en los bloques de 0.4 en naranjo vemos unos camiones con buena ley, 0.6 en verde, incluso unos camiones con muy baja ley, en cianuro 0.1, 0.15, ¿no? Y aquí abajo a la izquierda vemos bloques bastante suavizados, 0.3, 0.2 y puntualmente los camiones vemos ya unas cargas con muy baja ley también. Claro, y ahí podemos pasarnos a los pozos para poco validar lo que estamos viendo con la pala, ¿no? O sea, aquí cuando ponemos los pozos encima, ahí donde vimos la alta ley, ahí vemos un pozo de 0.63 a unos metros, que pues ya vemos que en la data de los camiones no está tan suavizado como el modelo de bloques. Y ya facilita la toma de decisiones puntualmente, camión por camión. Igualmente ahí abajo al oeste, ese sector de baja ley, vemos ahí dos pozos de 0.14, 0.19, que no se reflejan en los bloques, que el sensor logra capturar. Pero claro, aquí todo esto es mineral, todo esto va a planta y el siguiente ejemplo que voy a mostrar es ya cuando tenemos un contacto entre desmonte que se pone mucho más interesante el tema porque se ven desvíos de camiones. Ok, ahora sí nos enfocamos aquí en este sector al norte donde tenemos ese contacto mineral-desmonte. Acá pues tenemos el modelo de bloques que, como mencioné, es el mejor dato que tiene el geólogo, ¿no? Y pues viendo aquí estos datos, aquí vemos una transición entre el desmonte en gris, menos de 0.1, y todos los minerales aquí a la izquierda y al sur. Y muy interesante, vemos un poco lo que mencionaba sobre la alta variabilidad que vemos en esta mina. Aquí justo al centro tenemos un bloque con muy alta ley, 0.8 de cobre. Y después a 5 metros al este ya estamos en desmonte. De aquí para allá su alta ley se hace desmonte y pues el desafío que tiene el geólogo y el palero es intentar separar eso para que solo el mineral llegue a la planta y que pues todo el desmonte llegue ya al botadero. Así que pues de aquí, usando este dato, el geólogo lo que hace, dibuja sus polígonos, ¿no? Y ya lo que se manda a la pala serían pues estos polígonos para minar. Aquí todos los colores serían los polígonos de mineral y ya en gris sería ya el polígono de desmonte. Y ahora cuando vemos los datos de los camiones desviados en esta zona, cada círculo aquí con la cruz fue un camión que fue desviado. Y justo en la transición que mencioné antes vemos bastantes desvíos, todo alrededor de ese contacto, ¿no? Todo aquí los puntos en grises son camiones con desmonte, que hubiera sido ilusión, que gracias al sensor lograron desviar y mandar al botadero. Incluso justo ahí al centro donde tuvimos ese contacto entre 0.8 y desmonte, vemos unos desvíos con muy buena ley, de 0.5, 0.6, 0.7, hay uno de verde de cobre. O sea, no solo son desvíos de baja ley, sino también se recupera un mineral de muy alta ley en esos contactos de bastante variables. Y pues si revisamos con los pozos también, ¿no? Porque pues yo aquí veo unos 6 desvíos de ilusión en medio de este polígono mineral. ¿Qué está pasando ahí? Acá ya cada triángulo es la ley de los blast holes muestreados, ¿no? Y justo en esa zona que mencioné tenemos 2 pozos de desmonte. Y el geólogo sabe que aquí tengo una ilusión interna, ¿no? Pero no logra separar ese pequeño tonelaje, ese pequeño dilución que existe dentro del mineral. Pero ya con el sensor en las palas, cuando pasa la pala minando por aquí, camión por camión se logra capturar esa ilusión y desviarlo al botadero.
Igual aquí al oeste vemos un pozo con buena ley, 0.3 de cobre, completamente cubierto en desmonte, ¿no? Aquí cuando pasa la pala, igual, reconoce ese mineral, se diluye un poco a 0.15, a 0.2, pero sí se logra capturar. Así que ese mineral de buena ley se logra colectar y despiar para que llegue a la planta. Y pues claro, en esa transición que mencioné antes, vemos todos esos desvíos de ambos lados. Mucha dilución capturado aquí en el mineral y mucho mineral recuperado aquí del desmonte. Especialmente ahí justo en ese contacto, hay un pozo de 0.8 y pues ya aquí los pozos de desmonte. Claro, se diluye a alta ley, pero aún se recupera 0.5, 0.7, 0.8 de cobre. Otro caso de uso bastante interesante que ha salido de esta mina es que pues, se ven muchos pozos blancos. Esos pozos blancos no hay una muestra. Aquí ya llevan más de 2 años usando el sensor y para un tema de ahorro, o sea, el ahorro del muestreo en campo y el ahorro de los recursos del laboratorio, cuando piensan que hay desmonte ya no muestrean los blast holes. Saben que tienen la pala con XRF y cuando va a entrar la pala en esa zona, la pala va a desviar esos camiones y mirar el desmonte. Así que pues ya han hecho aquí el 10% de los blast holes ni lo han muestreado para ahorrarse ese costo operativo, ¿no? Así que es otro caso de uso bastante interesante. Resumiendo este ejemplo aquí, entonces tuvimos 111 desvíos de camiones, que es el 14% de los camiones que se despacharon en esta zona. Más o menos la mitad fueron desvíos de dilución de muy baja ley, 0.03. Otra mitad, 57 camiones, fueron recuperados de mineral con ley promedio de 0.17. Así que el beneficio reemplazando esa dilución con el mineral recuperado, en este ejemplo, son 25 toneladas de cobre. Y pues esto se minó en una semana. Ya en un mes esto sería 100 toneladas de cobre con una pala. Y pues en un año serían 1.200 toneladas de cobre, ¿no? Ya tenemos una idea del beneficio que puede agendar esta pala con los sensores. Otro caso de uso bastante interesante es cuando hay voladura en bancos superiores, cae mucho material a bancos inferiores y se pierde el control de qué leyes cayeron ahí, si fue mineral desmonte, si fue mezclado. Así que pues la práctica aquí es cuando hay esos spills, esa caída de material, todo se despacha como desmonte para no diluir la planta. Pero claro, cuando pasa la pala con el sensor XRF minando aquí, se logra hacer ese desvío de ese material que había desplazado y no estaban seguros qué ley tenía. Acá tenemos 2 ejemplos. Aquí en el banco A vemos que todos estos círculos son camiones de desmonte, que fue lo que se esperaba. Pero ya mezclados ahí vemos bastantes camiones recuperados de mineral. Aquí en cianuro de 0.15 de ley y aquí en azul uno incluso de 0.3, intermezclado con el desmonte. Imposible separarlo sin ese sensor en la pala, ¿no? Aquí otro ejemplo en el banco B, sí había un contacto que se logró ver en los datos de los camiones aquí, pero pues después de ver la caída de material es difícil hacer un muestreo en material ROM, ¿no? Y hay temas de seguridad ahí también. Pero ya con el sensor en las palas, pues sí, aquí al sur se logra recuperar 2 camiones, pero la mayoría es desmonte. Y aquí arriba se recuperan unas buenas leyes de 0.3, 0.4, 0.5, 6 de cobre. Así que en 2025 la pala con el sensor XRF minó 2.3 millones de toneladas de spills. Y pues de estas 2.3 millones de toneladas, que todo hubiera sido despachado como desmonte, logramos recuperar 212.000 toneladas de cobre con un ley promedio de 0.22, que son un adicional 466 toneladas de cobre fino, solo minando estas zonas de spills, de voladuras de bancos superiores. Entonces, resumiendo un poco los 2 casos de uso que mostré hoy, uno pues sería los desvíos que tuvimos en las transiciones mineral-desmonte, otro sería los desvíos de recuperar mineral en esas zonas de spills. En total vemos 1.300 camiones recuperados de mineral donde se pensaba era desmonte, y de la dilución se redució 151 camiones, ¿no? Así que son los 2 casos de uso que si los sumamos, más o menos 4% de los camiones de esta pala fueron desviados. Esta pala solo trabajó 6 meses en estas zonas, los otros 6 meses estuvo en puro desmonte, y ya si fuéramos a ver el año completo, estos números serían más cerca del 8%. Así que pues hoy en día, aun con las mejores prácticas que existen en la industria, 8% de los camiones van a su destino correcto. Eso ya es desmonte que se ha procesado en la planta o es mineral perdido en el botadero. Muchas gracias. Quiero dejar un tiempito por preguntas. Sí. Un fuerte aplauso, Fawad. Sí. Lamentablemente el tiempo ha sido cruel.
porque el tema ha estado súper interesante. Solamente con unos sensores Claro. puedes hacer todo eso. Sí. No, es Gracias. increíble cómo cogen, te van a entregar una diploma y unas fotos, pero es increíble la potencia de encontrar dentro de la cadena de valor el lugar preciso para colocar unos sensores. Yo recuerdo unas exposiciones que se hicieron aquí sobre a veces las uñas de las palas se desprenden y se mezclan con las piedras que levantan. Y eso causa un serio problema en los molinos cuando llegan. Estas uñas son muy fuertes, es lo que comprendo. Creo que con esta solución incluso serviría para encontrar estos pedazos de uñas que se quedan en la pala y no van al stockpile donde se vuelve una aguja en un pajar a encontrarlas después. Bueno, gracias Fawad, excelente.